El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nuevamente, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir: yo soy bendecido por Dios? Vamos, ¿cuántos pueden decir: yo soy bendecido por Dios? Dios es quien nos bendice, quien nos restaura, y Él es el que tiene el control de todas las cosas. A mí me encanta este versículo que dice: todas las cosas ayudan para bien a los que le aman. Y aquí estamos un grupo de personas que amamos a nuestro Dios, y en esta semana quisiera que estemos tocando un tema muy importante que yo he venido preparando y creo que es de parte de Dios, y juntamente con los pastores hemos hablado, y es el tema de la familia. Yo quisiera empezar hablando sobre la fe en una familia. ¿Qué tal si le ve al que tiene a la par suyo y llegale la siguiente pregunta: ¿tienes fe? Vamos, dígale: ¿usted tiene fe? Y quisiera en esta mañana hablar sobre la fe que nosotros debemos tener en medio de nuestras familias, con nuestros hijos quizá, y sin importar en qué momento nos encontremos. Yo creo que la fe es el fundamento de la vida cristiana, pero más que nada la fe es el fundamento de una familia. Y quisiera tocar en esta mañana el tema de la fe por medio de observar una historia que encontramos en el libro de Segunda de Reyes. Todavía no le voy a dar el versículo, pero está en Segunda de Reyes, el capítulo 4, y quisiera que por un instante preste atención. Dice la Biblia que había una mujer que era muy reconocida y estaba casada, y antiguamente había una persona que era como el más reconocido en este tiempo, el profeta Eliseo. Y esta mujer le decía cada vez al profeta Eliseo: ven por favor que te quedes en nuestra casa. Cada vez que Eliseo pasaba por esta ciudad, aquella mujer le decía: Eliseo, quédate en nuestra casa. Aquel marido, muy contento y deseoso de recibirle: Eliseo, quédate en nuestra casa. Hasta que cierto día, dice la escritura, que esta familia decidió no solamente recibir a Eliseo, sino construyó ya una habitación para él. De tal forma que cada vez que llegaba Eliseo tenía donde quedarse, porque hicieron una habitación para Eliseo. Y el primer punto que quiero decirles el día de hoy es que nosotros, para ser bendecidos, debemos empezar también a bendecir. Dígale al que está a su lado: debemos ser generosos, no tener avaricia. Y aquí vemos una familia generosa, ¿no? Sabía que el hermano Eliseo estaba pasando por un momento de dificultad y construye una habitación. Y dice que esta pareja no tenían hijos y esta mujer ya era de edad avanzada. Y de pronto, al ver Eliseo la hospitalidad de ellos, le dice a su siervo Jesse: oye Jesse, pregúntales qué necesitan. ¿Qué es lo que ellos necesitan en su casa? Tal vez quieren hablar con el rey. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Así que el siervo de él va directamente donde aquella mujer y le dice: ¿qué es lo que ustedes necesitan? Aquella mujer le dice: sabes, yo quisiera algo. Yo quisiera tener un hijo. Aquella mujer ya de edad avanzada, tal vez sin una esperanza, da una sugerencia porque no creía mucho y dice: yo quisiera tener un hijo. De pronto Eliseo le dice a aquella mujer: escúchame bien, para el año que viene, en esta misma época, tú estarás cargando un niño. Aquella mujer le dice: no te burles de mí. ¿Cómo me vas a decir esto de aquí? ¿Cómo tú te burlas de mí? ¿Cómo voy a tener en esta edad un hijo? Y
Y al siguiente año, dice la escritura, aquella mujer tuvo un hijo. Y yo quiero empezar diciendo lo siguiente: cuando Dios trae una palabra o una promesa a una familia, las promesas que Dios ha dado a tu familia se van a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que las promesas serán cumplidas en nuestras familias? Esta familia pequeña no tenía esperanza, pero sin embargo se encuentran con un profeta y aprenden a bendecir una familia que es generosa. Y debemos aprender a ser como familia generosos, dar a nuestro prójimo, bendecir si vemos al necesitado, enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia. Tenemos que aprender a bendecir a la iglesia, bendecir a las personas que necesitan. Y a causa de que ellos eran personas que sabían bendecir, se encuentran con un profeta que les dice: Dios también te va a bendecir, pero como familia. Así que el sueño que tú tienes el año que viene se va a cumplir. Y yo quiero que usted sepa algo: cuando Dios le da una promesa a usted y a los suyos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Dios le ha dado una promesa, si Dios le ha dado una palabra, esa promesa será cumplida en su vida. Y sepa algo más: puede que este hombre con esta mujer por muchos años buscaron tener un hijo. Puede que por muchos años fueron generosos, hicieron bien las cosas. Pero no importa cuántos años pasen, cuando Dios tiene una promesa y una palabra para usted, tenga la seguridad de que Dios cumple las promesas. ¿Cuántos de los que están aquí somos familias que Dios cumplirá las promesas en nosotros? ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios cumplirá las promesas en nosotros? ¿Qué tal si levanto una ofrenda de palmas al Rey de Reyes? Porque Él es el que cumple las promesas en nuestras familias. Y como primer punto podemos ver, la promesa de Dios es cumplida en las familias. ¿Por qué? Porque Dios es quien instituyó el matrimonio. Y si Dios es el creador de la familia, y no necesita ser una familia numerosa. Tal vez alguien dice: es que yo no tengo 10 hijos. Tal vez somos mi hijo y yo, o somos mi esposo y yo, mi hija y yo. Dios tiene el cuidado de usted y de los suyos. Dios tiene el cuidado de su familia. Y puede que pasen días, meses y años, Dios tiene en su corazón a su familia. Y vemos aquí la promesa. Y al siguiente año, la promesa cumplida. Mi pregunta para usted: ¿está usted creyendo que Dios va a bendecir su familia? Puede que vea momentos de dificultad en su vida. Puede que vea momentos en los cuales usted quiere tirar la toalla y dice: no, el enemigo me va a robar todo. Cuando el enemigo quiere robar algo, Dios es el encargado de restituir todas las cosas. Y aquí vemos una familia que fue robada su paz, que tal vez fue robada su herencia. La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Y tal vez el enemigo quiso traer dolor a esta casa, pero sin embargo vieron la bendición de Dios. Reciben una promesa y ven la promesa cumplida. Y pasan los años, y Eliseo seguía pasando por aquella casa y le conocía muy bien a esta mujer sunamita. Y de pronto dice que cierto día el niño empieza a tener un dolor de cabeza. Y el niño va corriendo hasta donde su padre y le dice: padre, me duele muchísimo la cabeza. Dice que era un dolor insoportable de la cabeza y le dice: padre, me duele la cabeza. Y aquí puedo ver la reacción de un padre, que tal vez yo no puedo juzgar, pero no lo hubiera hecho así. Le ve al niño con el dolor en la cabeza y le dice, no sé la forma en la que le dijo, pero le dice: anda, dile a tu mamá. Anda, dile a tu mamá que te duele la cabeza. Aquel padre en ese momento estaba trabajando, dice la Biblia.
Estaba con sus siervos en ese lugar y viene su hijo y le dice: Padre, te necesito. Y este papá estaba tan preocupado por su trabajo que se olvidó de cuidar la herencia que Dios le había dado. Uy, este punto está bien duro, ¿no? Soñaba con tener un hijo, pero sin embargo se preocupó tanto en alcanzar cosas que se olvidó de la bendición que Dios había puesto en sus manos. Y le dice: ¿te duele la cabeza? Anda, cuéntale a tu mamá. Mis amados hermanos, nosotros debemos empezar a trabajar en equipo. Debemos empezar a trabajar juntos por nuestra familia. La familia no es un deber solo de la mamá o solo del papá, es un trabajo en equipo. Yo recuerdo que en cierta ocasión estaba en el trabajo y recibo una llamada y me dicen: véngase por favor, que su hija está muy decaída, no se está moviendo, y se puso muy pálida. Yo, oiga, en ese momento no vi, ni siquiera recuerdo lo que estaba realizando. Estaba en el trabajo. Dejé todo lo que tenía allí, me levanté y me fui corriendo. Y recuerdo llegar a esa aula de clases y verle a mi hija simplemente pálida, sin moverse. Recuerdo que le tomé mis brazos, le tomé a mi hija y me fui corriendo donde la doctora. Gracias a Dios no era algo fuerte, pero al ver yo a mi hija de esta forma, yo digo: ¿cómo muchas veces podemos poner en primer lugar a trabajos o a cosas cuando tenemos la bendición más grande en nuestras vidas, que tenemos una familia? Las cosas materiales son pasajeras. Las cosas de este mundo se pueden deshacer. Con esto no le digo a usted: no trabaje. No. La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Con esto le estoy diciendo a usted que una hora de trabajo jamás vale más que una hora con sus hijos. ¿Cuánto vale una hora de usted? Los años van pasando, mis queridos hermanos. La vida se nos va. Y Dios nos ha dado una bendición que debemos abrazarla. Y mi deber como cabeza de familia, y esto habla a los hombres y a las mujeres de aquí, es que algún día voy a rendir cuenta por mi familia. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu casa? Ahora sí escucho un silencio rotundo en este lugar. Las familias que Dios nos ha dado, nosotros somos los encargados de cuidarla. Y aquí vemos un papá que le dice: anda con tu mamá. Y dice la escritura que aquel niño fue llevado donde su madre. Y aquel niño se recuesta en el regazo de su madre. Y era tan fuerte el dolor de cabeza que dice que este niño murió. Por lo que había pedido, por lo que había soñado. Y yo me imagino la desesperación de esta madre, tal vez en ese momento diciendo: Dios, ¿qué puedo hacer? Y el niño, el hijo que tanto soñó, muere en sus brazos. Dice la escritura que en ese momento la madre tomó una decisión. Tomó a aquel niño, le llevó hasta la habitación de Eliseo y le puso en la cama de Eliseo y le asentó allí. Tal vez esperando un milagro, yo no lo sé. Le asienta en la cama y ve que no sucede nada. Dice la escritura que aquella madre dijo: esto no se queda así. Salió de aquella habitación cerrando la puerta y dice que va donde su marido corriendo y le dice: necesito ir donde el siervo de Dios. Y aquel hombre le dice: oye,
Nosotros no estamos en día de reposo. ¿Por qué quieres ir para allá? Y la única frase que esta mujer le responde al hombre es paz. Diga conmigo, paz. Y esto me lleva al siguiente punto. Dentro de una familia podemos tener problemas, podemos tener dificultades, pero nuestro deber como creyentes y como una familia estructurada no es buscar culpables, sino buscar soluciones y buscar la paz. Aquella mujer podía haberle dicho: ¿por qué no le llevaste a Eliseo cuando te dijo que te dolía la cabeza? Quizá esta mujer podía acusarle y decirle: ¿por qué no le llevaste un médico? Por tu culpa nuestro hijo murió. Pero esta mujer no le dijo ni siquiera todavía al hombre que había muerto. Quizá no quería traer culpabilidad en aquel hombre. La Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa. Y le dice al marido: tranquilo. De pronto toma unas asnas aquella mujer y le dice al marido: te pido que me envíes donde aquel siervo. Y dice que el marido le dice: ok, anda. Toma las asnas y va hasta el monte Carmelo, donde se encontraba Eliseo junto con su siervo. Y a lo lejos, cuando sale el siervo, le ve a aquella mujer y le dice: ¿está todo bien? Y aquella mujer le dice: sí, está bien, pero necesito hablar con el Eliseo. Escucha lo que le voy a decir. Esto me lleva al siguiente punto. Cuando su familia tiene problemas y dificultades, usted necesita buscar al Dios que es todopoderoso. Puede que este hombre tenga mucho dinero porque tenía siervos, tenía asnas, pero jamás el dinero del mundo puede comprar la sanidad y la restauración que puede traer el Dios todopoderoso. Y toma las asnas y dice: es que quiero hablar con Eliseo. Y aquel joven le dice: pero puedes conversar conmigo. No, yo necesito conversar con Eliseo. Escúcheme lo que le voy a decir. Aquí vemos el corazón de una madre que está buscando de Dios, que tiene fe en Dios. Y lo que va a sustentar muchas veces a una casa será la insistencia en la oración de un padre y de una madre. Será la búsqueda de Dios. Véale al que tiene a su lado y dígale: nuestra familia necesita de Dios. Luego de esto vemos que insiste ya con angustia y de pronto sale Eliseo. Y aquella mujer, dice la escritura, que se bota a los pies de Eliseo. Y Eliseo dice: no me ha sido revelado qué es lo que te está sucediendo. Y le dice: mi hijo, te dije que no te burles de mí. Es lo que le dice la mujer a Eliseo. El hijo que me dio Dios murió. De pronto Eliseo, al ver la angustia de aquella mujer, le dice a Jesse: toma mi bastón, adelántate, y quiero que pongas el bastón en la cara de aquel niño. Y el siervo de él se adelanta, pero Eliseo le dice algo: no quiero que pares a saludar, no quiero que te detengas por ningún motivo, ni a comer ni nada. Quiero que corras y vayas allá con el asna. Este siervo de Eliseo toma el bastón, pone en la cara de aquel niño y no sucede nada. Y mientras Eliseo volvía, yo me imagino la desesperación. Imagínense la desesperación de una madre. Yo no creo que haya estado ella tranquila, ¿no? Los gritos tal vez en ese lugar. Y corriendo a toda prisa Eliseo. Y esto me lleva al siguiente punto. Las limitaciones humanas a veces están presentes en las familias.
Y ahí es cuando necesitamos la mano de Dios en nuestra casa. Toda familia va a pasar por momentos de crisis. Toda familia va a atravesar quizás enfermedades, dolor, angustia, tribulación. Y usted y yo vamos a estar limitados. Pero hay un versículo que dice el apóstol Pablo que es muy bonito y dice: su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Diga el débil, fuerte soy. Pero no soy fuerte porque yo pueda hacer algo, soy fuerte porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, no temeremos. Y como yo les decía esta semana en el Instituto Bíblico, y nosotros no tememos porque la guerra ya está ganada. Porque aunque todos los días tenemos batallas, el Señor Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario y derrotó al enemigo por nosotros. Y puede que vayamos a tener batallas en nuestras casas, pero Dios tiene el control de nuestras familias. Y claro, va a haber momentos de dificultad. Aquí vemos que un hijo murió. Dice la Escritura que llega Eliseo donde aquel niño, y de pronto primero ora Eliseo. Escuche esto: la oración tiene poder. Le digo nuevamente, la oración tiene poder. No, la oración tiene poder, mis amados hermanos. Pase lo que pase, venga lo que venga, cuando nosotros estamos orando, estamos corriendo a aquel que tiene el control de todas las cosas. Y Eliseo empezó a orar. Siendo un siervo de Dios, empieza a orar. Y dice que después de eso se fue donde el niño, puso sus ojos en los ojos de él, sus labios, y yo me imagino que tal vez le dio respiración de boca a boca, y se levantó una vez y no pasó nada. Y de pronto se fue nuevamente frente al niño, y dice que este niño empezó a toser 7 veces, y aquel niño recobró la vida. Estornudó, 7 veces. Y quiero decirle lo siguiente: aquel niño que había sido una promesa, y este niño que fue descuidado, muere, pero sin embargo el Dios Todopoderoso nuevamente trae a la vida a aquel niño. Y si usted tiene una familia que tal vez está muerta en el mundo, muerta en el pecado, muerta en lo que el enemigo ha querido hacer, hoy yo le digo en el nombre de Jesús que las promesas serán cumplidas en usted y en toda su casa. Y aquí vemos un niño muerto que recibe como promesa, y tal vez el papá dice: yo me equivoqué, tal vez fallé en cosas en mi hijo. Tal vez aquella mamá dice: yo traté de guiarle, pero mi hijo se apartó. Pero hoy quiero decirle algo: cuando Dios le da una promesa, cuando Dios le da una promesa a usted debe acudir a Dios. Y me duele mucho ver a familias quizá destruidas, familias que no acuden a Dios. No, es que yo sí puedo, pastor, solo. Es que mi hijo se ha perdido y yo puedo solo. Escúchame bien, usted necesita de Dios. Su familia necesita de Dios. Cuando usted no sabe qué más hacer, corra a aquel que puede hacer todas las cosas. Esta mujer tenía una fe inquebrantable. Tal vez muchos hubieran tirado la toalla: ven morir al hijo. No, ya se acabó. No, yo no me voy a rendir por mis hijos. Salgo, cierro la puerta, no importa lo que tenga que hacer. Voy a tomar un asna, voy a tomar sirvientes, voy a subir a una montaña, sube al Monte Carmelo. No importa dónde tenga que ir yo, pero yo voy a luchar por mi familia. Y la actitud que debemos tomar es: pase lo que pase, no importa dónde yo tenga que ir, pero yo voy a luchar por mi familia. No tire la toalla con su familia. No tire la toalla con sus hijos. No tire la toalla con los suyos.
La familia fue creada en el corazón de Dios. Y no importa si un niño está muerto, un joven está muerto al pecado, a lo que el enemigo ha querido traer. Cuando Dios quiere hacer una obra, Dios hace una obra maravillosa y perfecta. Pero ¿sabe cuál es la clave? La fe. Yo hablaba con una persona que estuvo en los caminos de Dios. Es un muy buen amigo mío. Y él me decía, sabes, yo nací en un hogar cristiano. Mi papá servía en una iglesia. Y pasaron los años y él me decía, yo tuve dolor en mi corazón y yo me alejé de Dios. Y él me contaba su testimonio. Él es un poco mayor a mí. Y me decía, yo me alejé de Dios. Y empecé a probar alcohol. Empecé a probar droga. Empecé a estar con muchas mujeres. Empecé a estar en muchos vicios. Y parece que nada tenía sentido, me dice él. Y de pronto un día completamente drogado, borracho, le dije, Dios, si tú eres real, ayúdame. Y él me dijo, y hay algo que a mí me sostuvo y no me permitió morir. Y él me dijo, fueron las oraciones de mi padre y de mi madre. Y él me decía, y yo estaba perdido en el mundo mientras mi padre y mi madre estaban en una iglesia. Y él me dijo, y yo volviendo desde otra ciudad, totalmente drogado, me subí a un taxi. Y en el taxi, el taxista me dijo, yo no le conozco a usted, pero quiero decirle algo. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un propósito. Y él me dijo, en ese momento es cuando yo le dije, Dios, si tú tienes un plan, necesito tu ayuda. Y él dijo, desde allí en adelante yo me arrodillé y le dije, Dios, necesito tu ayuda. Y él me contaba y me decía, Dios me sacó de la droga y del alcohol. No fue un centro de rehabilitación, fue el Dios que es todopoderoso. Y él actualmente está asistiendo a una iglesia y tiene también una familia. Y él me dijo algo, lo que a mí me sostuvo, estoy seguro que fueron las oraciones de mi padre y de mi madre. Y yo quiero decirle algo, mi amado hermano, antes de terminar. Lo que muchas veces ha sostenido a su familia no ha sido su carácter, no ha sido lo fuerte que es usted. Lo que creo que a usted le ha sostenido y le va a seguir sosteniendo son las oraciones delante de Dios. No se canse de orar. No se canse de pedirle a Dios. Dios es poderoso para hacer las cosas. Y si hay algo que yo estoy seguro, es que debemos tener una fe inquebrantable. Es que debemos orar y tener una unidad familiar y siempre apoyarnos unos a otros. Debemos tener la confianza que Dios es poderoso para hacer las cosas, y aun cuando creamos que ya no podemos hacerlo, la mano de Dios es la que va a sostener nuestras familias. ¿Cuántos creen que la mano de Dios puede sostener nuestras familias? Díganme amén en esta mañana.